Como bien os decía Raúl, la jornada de hoy la vamos a dedicar a hablar sobre el proyecto Fito 3. Este proyecto llevamos trabajando en él los últimos 2 años, aunque no es el primer proyecto que hacemos en torno a la línea de trabajo del ozono. De hecho, bueno, ahora en esta presentación os voy a hablar un poco la trayectoria que ha tenido el centro tecnológico en los trabajos sobre ozono y sus aplicaciones para la agricultura. Em, bueno, el proyecto se llama Fito 3 y el título largo es Investigación sobre los efectos de la aplicación de ozono en el ecosistema agrario, tanto suelo, planta, agua. Y bueno, está financiado por el ICE, bueno, como os acaba de comentar Raúl. ¿En qué proyectos y qué líneas de trabajo hemos mantenido durante los últimos años? Pues bueno, como veis en el logo, Itagra cumplió el año pasado, aunque lo seguimos celebrando por circunstancias excepcionales que hemos tenido por la pandemia. En el 2020 hicimos 20 años, luego surgió en el 2000, pues en el año 2006 Itagra ya estaba trabajando en la línea del ozono con el proyecto OzoFit y bueno, ya hubo alguna publicación y empezó a salir en medios de una forma bastante pionera, digamos, dentro del sector agrario. Se continuó con dos proyectos financiados por la Junta de Castilla y León, que eran Ozosol y Ozono. En ese tiempo también se desarrolló otro proyecto trabajando en Ecuador con un hongo que es una plaga en los bananos. Y luego en los últimos tiempos, en 2018 y 2019, hemos tenido otros proyectos, un grupo operativo y otro proyecto financiado por el ICE con una empresa, con Agroquímica Domingo. Bueno, ahora os les voy a enumerar y a describir un poco individualmente. Bueno, el primer proyecto en el que se trabajó eh, eran unas experiencias un poco pioneras, se estaba profundizando un poco en lo que era la línea de trabajo del ozono y descubriendo las posibilidades que había en su aplicación. Lo que buscaban era hacer tratamientos fitosanitarios en equipos de pulverización ya en ese momento, entonces se buscaba cómo zonizar agua directamente, incluso en el tractor agrícola, ya algo que, bueno, que todavía hoy no está muy implantado ni con la tecnología asentada, pues ya en el 2005 o 2006 se estaba trabajando en esto. Del 2006 es una publicación que salió en una revista técnica que, bueno, la firmaban Alberto Sanz, que era el antiguo coordinador de I+D del centro, Fernando González, el antiguo director, Manuel García Zumel y Fernando Alves, que son profesores del área de fitopatología de la universidad, como os decía Raúl antes, colaboradores permanentes, y Javier Fuertes. En este momento se planteaba, porque eran los tiempos en los que se había prohibido, se prohibió el bromuro de metilo como una posible alternativa también a este desinfectante hegemónico durante muchos años en los suelos y bueno, ya veremos luego en los viveros bueno, en las plantaciones de fresa en general. Em, Pongo esta diapositiva porque, bueno, en las jornadas de la fresa de 2009 y 2010, donde asistí personalmente, bueno, yo llegué a Itagra en el 2009, en, antes de, antes de trabajar en Itagra estuve unos meses en el Itacil, haciendo, bueno, las prácticas. Y allí en el 2009 fueron las primeras jornadas de la fresa y luego en el 2010 volví ya trabajando en Itagra y habiendo comenzado un proyecto con ozono. Y bueno, las jornadas de la fresa, aparte de hablar de nuevas variedades y de algunas cosillas más, era un tema bastante recurrente el buscar alternativas al bromuro de metilo.
Cuando planteé allí a algún investigador de forma informal y, bueno, bastante humilde, lo de si el ozono podría ser una alternativa para la desinfección de suelos, bueno, parte por mi juventud, pero casi me dijeron que no sabía lo que decía. Y digo, joder, cómo ha cambiado un poco el tema, porque en ese momento parecía una locura y hoy podemos decir que se está haciendo. Bueno, y luego lo veremos. El proyecto Zosol, que era el segundo del que os hablaba, y bueno, estaba... Cierro el micro, Soledad. Arrancaba y estaba directamente relacionado un poco, como podéis ver en su título, en la desinfección de suelos agrícolas destinados al cultivo de la planta de fresa. Aquí intentamos trabajar de forma principal o como alternativa que veíamos más interesante con una inyección directa del ozono en el suelo. Era bastante complicado y, bueno, nos permitía trabajar solamente en escala de laboratorio porque tendríamos que introducir grandes cantidades de ozono gas en suelo de forma muy puntual para poder ir haciendo una inyección mediante laboreo en el suelo. Bueno, la verdad es que la solución técnica de aplicación al campo era compleja, pero las pruebas se estuvieron haciendo en laboratorio, intentando aplicar sellado, como se haría un poco con el bromuro de metilo o incluso con otras técnicas de sellado, porque lo que probábamos era una compactación del suelo después de la inyección o durante, como sería la máquina, bueno, no sé si alguno la conocéis, Rotary Spider, que basa el sellado en la aplicación de un rodillo en el suelo posterior a la aplicación en lugar de poner un plástico. Bueno, en este proyecto ya vimos algunas cosas que nos parecieron muy a tener en cuenta, que era que descendía la cantidad de materia orgánica y también se producía descenso en el pH del suelo. Además, se producía un aumento significativo del fósforo asimilable en los suelos que analizábamos y la desinfección que se hacía en unidades formadoras de colonias era bastante elevada, del 95%, bastante elevada en cuanto a porcentaje, pero las unidades formadoras de colonias se cuentan en escala logarítmica. Eso quiere decir que si teníamos un número de unidades formadoras de colonias de más de 1.000.000, pues estaría en torno a 6 en la cifra de unidades formadoras de colonias en escala logarítmica, y un descenso del 95% lo dejaría en torno a 4. Eso quiere decir, claro, que sigue habiendo muchas unidades formadoras de colonias, tanto beneficiosas como perjudiciales en el suelo, y aunque se produjera una desinfección bastante elevada. Y luego también veíamos que, bueno, que el ozono sí que podía desinfectar, pero a organismos con los que estuviera en contacto. Por ejemplo, aquí si inoculábamos granos y luego hacíamos los tratamientos de ozono, sí que veíamos que el agua ozonizada no dispersaba esporas y reducía el crecimiento del hongo según se aplicaba, pero no entraba dentro del grano a eliminar el micelio del hongo. Luego no llegaba a desinfectarlo todo, igual que nos va a pasar lo mismo luego con tratamientos aéreos, donde puede reducir el avance de las plagas foliares, por ejemplo, o puede atacar a nemátodos que estén en su forma móvil y no a los quistes, porque no logra penetrar dentro de los organismos, el ozono. Bueno, en esta época he cogido una foto de archivo. Susana, cuando la veas, espero que luego no me digas nada si salimos mejor o peor, pero bueno, en prensa salía en el 2010 un poco en una de las noticias cuando estábamos trabajando en este proyecto. Susana y yo seguimos trabajando
en este campo de trabajo. Y bueno, Alberto Sanz y Berta ahora mismo están trabajando en otras cosas fuera del centro, pero son grandes conocedores de esto también. El proyecto Ozono, podemos pensar que no tiene mucho que ver con alguna de las cosas que estamos haciendo aquí, pero era bastante interesante alguna de las conclusiones que logramos avanzar en él. En este proyecto lo que buscábamos era aplicar agua ozonizada como promotor del crecimiento para hongos comestibles. O sea, aquí en lugar de luchar contra los hongos como plaga, se planteó la hipótesis de que pudiera ser beneficioso para su cultivo. Aunque aquí, bueno, si os fijasteis en el croquis de antes, inyectábamos ozono directamente al suelo, aquí lo que hacíamos era intentar ozonizar agua mediante columna, una difusión en el fondo y ozonizar la columna de agua para aumentar su concentración. Luego también hemos podido ir evolucionando tecnológicamente en cómo enriquecemos, en cómo disolvemos el ozono en agua. Lo que intentábamos aplicar era ozono tanto en las placas Petri, buscando bueno, pues un medio de cultivo donde ver exactamente cómo crecían los micelios y a qué velocidad, hasta en los fardos de fructificación. Y no sé si alguno tenéis el micro abierto, que se ha oído algún ruido. Bueno, con estos tratamientos pudimos ver bueno, que había pequeñas dosis o aplicaciones puntuales donde efectivamente, y por eso se planteaba el proyecto, se favorecía el crecimiento del hongo, porque le permitíamos, sin haber terminado con él, porque el inóculo seguía presente, le dábamos una superficie estéril donde seguir creciendo. Entonces, una pequeña aplicación sobre el sustrato, sobre el entorno del hongo, sí que le hacía favorecer el crecimiento frente a un testigo, porque estábamos esterilizando los alrededores del hongo, aunque a él le pudiéramos causar un pequeño daño al tener el inóculo ahí. Pero dosis recurrentes o altas dosis que le pudieran afectar, pues reducían el crecimiento en todas las superficies ensayadas. Esto que hoy, bueno, nos pueden parecer unas cosas un poco obvias a quien conozca los efectos del ozono, pues en ese momento sí que fueron esclarecedores y nos han ido llevando por el camino que estamos hoy. El proyecto con la sigatoca negra surgió a partir de un proyecto de cooperación que se realizó en Ecuador, en Bolívar, no lo he puesto en la diapositiva, y en las líneas de trabajo que se intentaron desarrollar allí, pues surgió una necesidad de buscar alternativas para luchar contra esta plaga de las bananeras en general, en todas las zonas de cultivo, que es la sigatoca negra, que es bueno, pues, un hongo que les afecta tanto a las hojas como que luego puede pasar al fruto y afectarlo. Con los tratamientos de ozono que se hicieron tanto en tratamientos foliares en el agua de riego como en conservación de frutas en almacén, se vieron resultados favorables, porque mientras se hacían tratamientos foliares regulares sobre las hojas, se detenía el avance del hongo. Eso se pudo comprobar allí en campo y bueno, en laboratorio de la misma forma que en proyectos anteriores. Y luego en la conservación de las frutas se vio que al aplicarlo en gas se reducían las contaminaciones de los frutos, se alargaba su vida útil o su conservación en verde para el transporte y demás, y además el ozono tenía una relación antagónica con el etileno, que esto, bueno, pues también en la actualidad es una de las aplicaciones que se está haciendo con el ozono. Entonces eran resultados muy interesantes para el momento. Uno de los últimos proyectos que hemos tenido en marcha con el ozono fue un grupo operativo de carácter supraautonómico. Esto era la constitución del grupo operativo. En realidad, el proyecto técnico no se llegó a ejecutar y bueno, lo habíamos orientado al cultivo del arándano.
Los miembros solicitantes era Itagra, el Centro Tecnológico, STS, que bueno, hoy tenemos por aquí a Domingo Praceres que nos va a acompañar, que es un fabricante de equipos de ozono, y un productor de arándanos de Cantabria. Los objetivos que teníamos en el proyecto era mejorar el estado sanitario del cultivo con diferentes técnicas de aplicación y bueno, pues para ello optimizar las condiciones de cultivo buscando una producción de mayor calidad y a menor coste de producción, reducir el uso de otros fitosanitarios y fomentar el cultivo del arándano y otros frutos del bosque. El proyecto se quedó un poco en borrador porque el proyecto de ejecución no se llegó a realizar, pero sí que nos permitió seguir haciendo avances, trabajando y trabajar con gente que estaba interesada en el desarrollo de esta tecnología para el sector agrario.